El candidato antisistema se le conoce a Jair Bolsonaro, que ha sido 27 años diputado en Brasil y que en estas casi 3 décadas de actividad política solamente ha producido 2 proyectos de ley que fueron aprobados. Entonces, el señor Bolsonaro se ha hecho más conocido por esta retórica inflamada, misógina, machista, homofóbica. Y no es invento, ¿no? En algún momento dijo, el error de la dictadura fue torturar y no matar. Respecto a los homosexuales, ha dicho, sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No seré hipócrita, prefiero que un hijo muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo. Respecto a su hija mujer, porque tiene 2 o 3 hijos hombres y una hija mujer, respecto a la hija mujer dijo, bueno, pues ahí fallé, porque tuvo una hija mujer. Respecto a las mujeres, a una colega parlamentaria en el seno del Congreso de Brasil dijo, ella no merece ser violada porque es muy fea, no es de mi tipo, nunca la violaría, no soy un violador, pero si lo fuese, no la violaría porque no lo merece. Por este tipo de frases es que el señor se ha hecho conocido internacionalmente y todos hemos volteado a mirar cómo es que un candidato antisistema ha ganado. Que terminó convenciendo a la mayoría de brasileños. No es que los brasileños estén locos, ¿no es cierto? Que votan por alguien que representa este tipo de ética y moral, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en Brasil? Para eso está con nosotros Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista y catedrático, para hablar del tema. ¿Cómo estás? Pamela, buenas tardes. Bienvenido. No es que estén locos los brasileños, ¿no? Este discurso nos aterra. Pero sí se condice pues con las iglesias evangélicas y entiendo, según análisis que hace la agencia AFP, que logró convencer a los líderes de las iglesias evangélicas. Sí. A ver, cuéntame, me cierran el micro de mandos, por favor. Gracias. Sí. Bueno, fíjate, lo primero que me produce la consecuencia de todo este proceso es que Jair Bolsonaro había sido un perfecto estratega. Ya. Y te voy a decir por qué. Mira, él anoche ha sido muy sintomático. Anoche ha dicho que va a respetar la Constitución y ha jurado y ha perjurado. Bueno, ese solo dicho no corresponde a un hombre de la ultraderecha de un país con la normalidad del caso. ¿Qué es lo que ha pasado, Pamela? Yo creo que él más bien ha visto que en estos últimos tiempos ha prevalecido el hartazgo social, el statu quo, la desilusión colectiva de una sociedad brasileña que ya no daba más con solo haber una clase política prácticamente transversalizada por la corrupción. Frente a ello, la gente en realidad ha minimizado, no le ha importado las frases que tú has referido. Claro. Y en cambio ha dicho, nos importa que este señor sea limpio en términos de probidad en su trabajo profesional, que no robe, que no sea ladrón. No tiene procesos abiertos. No tiene procesos abiertos, está limpio. Claro, está limpio. Y esa condición ha sido, a mi juicio, la que ha llevado a la gente por una amplia brecha. Mira, en la primera vuelta fueron 18 puntos. En la segunda se redujo a 10 porque hubo una campaña contra Bolsonaro por el hecho mismo que él podría revivir el pasado de las dictaduras, cosa muy seria en el Brasil, pero tampoco ha podido. Y entonces, claro, ahora tenemos hacia adelante a un Bolsonaro que lo primero que ha producido su estrategia es que la bolsa de valores en Brasil no han tenido sobresaltos. Mira su estrategia. Entonces, claro, ¿es un hombre de un discurso fuerte? Sí lo es. Y justamente ese tenor lo va a querer mantener hacia adelante. Lo han bautizado como el Donald Trump brasileño, ¿no? ¿Y sabes por qué yo creo? Porque lo mismo hizo Donald Trump. Sí. Durante la campaña. Bueno, no era el discurso políticamente correcto, pues, ¿no? Y se tiró abajo, Pamela, a toda la clase política del Capitolio. Y lo mismo está haciendo el señor Bolsonaro. Basta de más de lo mismo, porque más de lo mismo nos trajo corrupción transversal, como te has dicho. Y eso es Lula. Y eso es el Partido de los Trabajadores, y eso es Dilma Rousseff. Así es. Y eso es el otro que estuvo antes, que sucedió a Dilma Rousseff, que era el presidente. Michel Temer. Que siendo un hombre que fue el número 2 de Michel Temer, en la performance del gobierno, no era del partido, también imputado, tiene varias imputaciones. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la gente quiere un nuevo amanecer,
donde vuelvan a ilusionarse. Lo que hemos visto en las calles de Brasil es una consecuencia natural luego de una elección donde hay un perdedor y hay un ganador. Sí, claro. Pero claro. esto volverá a la normalidad y el gran reto de Bolsonaro es, primero, recuperar económicamente a un Brasil que ha tenido dos fenómenos: desaceleración ostensible y recesión por otro lado. Frente a ello, un Bolsonaro que tiene que, ahora sí, digamos, cuidar esas expectativas que ha generado ese enorme bolsón social en el Brasil. Estamos hablando de más de 146 millones de votantes, de 210 millones de habitantes que tiene el Brasil. De manera que sí está produciendo, eso hay que decirlo, un fenómeno donde los que tienen un discurso de derecha o de ultraderecha están llegando ahora al poder. Mira la ciclicidad de América Latina. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Mira, viste una Argentina con los Kirchner pasan a un Macri. Sí. Lo mismo pasa en Paraguay con el Partido Colorado, donde Mario Abdo gana la elección, digamos, el más conservador. Seguimos subiendo, mira lo que pasa con Iván Duque en Colombia, otro conservador. Lenín Moreno le da la vuelta a Correa en Ecuador y se vuelve un conservador, o un hombre, o por lo menos en el ala de la izquierda, el que menos radical era. Y así, viste en Perú lo que también pasó. De manera que Chile, ni se hable, de una Michelle Bachelet pasamos a un Piñera. Bachelet a Piñera otra vez. Hay excepciones, y esas excepciones, claro, es Andrés Manuel López Obrador. En México. Excepción en términos de ideología, bueno, de es que en México también fue más bien lo mismo que en Brasil, pero, o sea, lo mismo pero al revés. La reacción a un PRI, a un statu quo, ya me harté de esto, doy la vuelta y ya no importa las estridencias, fijo en hacer el cambio. Por esa razón es que más que por ideologías, lo que me parece a mí es que la gente rompe con un statu quo, o sea, con una asistencia social de vida política permanente donde nada cambia. Quieren algo novedoso, quieren algo renovador. Y este señor Bolsonaro lo ha pues ejemplificado. Incluso, como sabes, fue víctima de un acuchillamiento, lo hizo una víctima, y en ese proceso él nunca dejó su bastión de trabajo, lo hizo por internet. Estos son los cambios que se estaban produciendo. América Latina los empieza a maximizar, los empieza a mirar. Claro, hay recetas, las de la izquierda con el asistencialismo, el populismo, y las de derecha con la economía de mercado. Que habla en plan económico, de lo que he leído, volver al tema de las privatizaciones. Así es, volver a una etapa que le dio lucidez a un Brasil, y que más bien cuando llegó el Partido de los Trabajadores hubo una cooptación completa, y eso generó el desmedro de la corrupción, que ya has visto cómo ha terminado el expresidente Lula en la cárcel y Dilma Rousseff defenestrada, porque ella fue destituida. De manera que ese es el horizonte que tiene ahora Brasil. Es impactante porque Brasil no es cualquier país, es el gigante sudamericano, muchos países orbitalmente periféricos, Perú, Chile, Ecuador, todos son periféricos de Brasil, unos más que otros dependientes. El caso de Argentina, que tiene un nivel de dependencia prácticamente total del Brasil. De manera que lo que le pasa al Brasil, Pamela, repercute en la región. Esperemos que la llegada del señor Bolsonaro en una visión de Estado, por ejemplo, hablemos de Perú, que tiene una asociación, Brasil quiere salir al Pacífico, su pretensión histórica, porque sabe que el Atlántico era el océano del siglo XIX y XX y el XXI es la cuenca del Pacífico, necesita estratégicamente hacerlo, y hay que expresar los vasos comunicantes. Nuestra diplomacia, la política exterior de peruana tiene que estar con una órbita pero de mucha atención para generar esos vasos comunicantes que por naturaleza produce un país emergente, grande, intermedio como Brasil. Por eso es parte de los países denominados los BRICS, que son los que están siendo una alternancia a lo que hace Estados Unidos de América en el sistema internacional. A ver, ¿qué repercusiones tiene? ¿Puede ser Brasil el espejo en el que el elector peruano se pueda mirar? Porque ahora que toda la clase política está cuestionada, nuevamente, ¿no es cierto? No se salva ningún líder político, el descrédito es absoluto.
Entonces ya hay voces que dicen, bueno, pues ya van a ver en el 2021, van a voltear a buscar el candidato antisistema. Y hay encuestas que ponen a, por ejemplo, Antauro Humala, que está preso con 12% de aprobación. ¿Es muy temprano para hacer esas proyecciones o lo que está pasando además a nivel regional nos puede ir pintando el panorama? Fíjate, lo que sí es verdad, y no podemos negar, es que lo que tú has escuchado atentamente el informe preliminar sobre lo que pasa en la judicialidad peruana. Sí. Todos estamos, digamos, concentrados en ello y no estamos viendo el gran derrotero que es el desarrollo nacional, el crecimiento del país, aunque esto es muy importante, es determinante para la moral política de un país, pero sin embargo todo ello también va a producir un desgaste. La gente podría llegar a un nivel de hartazgo y entonces no sabemos otra vez si puede ser un hombre de ultraderecha, de ultraizquierda, pero lo que sí creo es que podría aparecer en algún momento en el espectro político alguien que tenga un discurso que llame la atención, que cautive, que diga que salió del esquema tradicional y que puede ser una opción. Se ha repetido otra vez, México, Andrés Manuel López Obrador, aun cuando ha sido un candidato recurrente, fue un candidato que se trajo abajo al PRI, en un PRI que era tradicional, statu quo, y la gente quería algo distinto. De manera que puede pasar. Lo que sí tenemos que tener mucha atención en los candidatos, porque comprenderás que mira lo que le pasó al caso Venezuela. Hugo Chávez también fue, digamos, el final de Carlos Andrés Pérez y de toda una retórica en Venezuela, pero ya viste en qué se convirtió Venezuela después. Cuidado con las cajas de Pandora, y para eso hay que auscultar bien, Pamela, las personas o quienes puedan aparecer en el camino, en un país como el nuestro, que es también un país de contrastes, donde hay que invertir mucho en educación, donde tenemos expectativas y hay frustraciones, donde nuestro proceso histórico ha tenido una enorme fractura y donde la clase política históricamente en casi 200 años no ha advertido la verdadera dinámica del Estado-Nación. Mirar con perspectiva la construcción del Estado-Nación, que es lo que la gente, en otras palabras, el ciudadano de a pie, de la calle, está queriendo: desarrollo, calidad de vida, acceso a servicios, y servicios en los que te traten dignamente, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Que es además lo esperado, lo legítimo, pero que son expresiones de la voluntad popular y que estas voluntades se suelen canalizar cuando surgen singulares actores con discursos como el que hemos visto en este caso en el Brasil, porque Bolsonaro se ha traído abajo a toda la clase política de la izquierda, pero también de esa derecha discrecional, una central, centro-derecha. Se la ha tirado abajo. Entonces, a ver, más que una propuesta puntual, porque claro, es el que anuncia mano dura en un país que además padece de inseguridad enorme, más que propuestas concretas es: me harté de esto que tú me has ofrecido y me has endilgado durante años, probemos con él. A ver, se acabó. Una nueva propuesta es romper con esto y empezar de nuevo. Es la dinámica, es la actitud que como promedio estoy viendo en los procesos electorales en los últimos tiempos en América Latina, y eso tiene su nivel de riesgo, Pamela. Absolutamente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mirar qué cosa aparece o qué cosa desaparece del marco político en nuestro país. Miguel Ángel, como siempre, un gusto. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias.